artista pues tiene la habilidad, o debería ser así, de que a medida que va haciendo una obra, puede pensar en posibilidades de otras investigaciones u otras obras. Entonces, estas obras son de esas obras que tú a veces a las 3 de la mañana que no puedes dormir, tiene una idea, tú te levantas la nota y la guardas, y esperando que en algún momento pues tengas la oportunidad de poder desarrollarla. Entonces, esta obra muy sencilla surgió porque ya tenía conciencia de que me iba a ir de Venezuela, ya tenía conciencia del éxodo migratorio de Venezuela. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano tiene casi 11 años viviendo en Australia y es nuestro principal apoyo en todos estos procesos que tenemos como familia. Y él fue el que nos dijo, mira, si ustedes se quieren ir para Colombia, nosotros los ayudamos, o sea, nos unimos todos prácticamente. Entonces, pensando en él, pensando en la migración y pensando en esa idea de cruzar fronteras, de asentarnos en otros lugares, se me vino a la mente esta propuesta, que es muy sencilla, es prácticamente eso. O sea, unir dos cartografías, dos mapas, uno a la otra, como si estuvieran cerca. ¿Por qué? Porque yo sentía que por supuesto, la migración a ti o sea, tú piensas en la migración como con pesar, ¿no? Como con tristeza por las causas. Yo no voy a tocar las causas. Pero en el caso de mi hermano, en estos 10 años, cuando se fue para Australia, nosotros desconocíamos de este país. Desconocíamos de sus costumbres, su comida, su música. Pero a raíz de la experiencia narrada, de las llamadas o fotos que nos enviaban, esa lejanía o ese desconocimiento con estos países se empezaron a desdibujar. Hasta que llegó un punto en que yo sentía Australia como si estuviera aquí al lado mío. Era pictórico, o sea, me gustaba la pintura, no tenía idea de que esta exposición se iba a hacer aquí en el Museo de Alto Lima, ni siquiera había concebido la obra, estamos hablando de 2017. Intenté hacer varias pruebas, una de ellas es esta obra con pintura a base de agua sobre plástico, intentar craquelarla para que diera como una sensación de topografía o de mapa visto desde el cenital, y eso, por eso el fondo verde, pero siempre había como no sé, no había o sea, no me sentía conforme con lo que estaba desarrollando. Intenté muchas técnicas, intenté con dibujo, intenté con grafito, intenté con esfero, intenté con marcadores, con óleo, hasta que se me ocurrió, pues, desarrollarla con un hilo. Por supuesto, la primera obra que es esta, que es el mapa, por supuesto, de Venezuela y Australia, es por referencia a mi hermano. Esta obra la bordé a mano, es la única que he bordado a mano, y duré casi 2 días haciendo un bordado como de 2,5 metros parecida a la pantalla, y tenía poco tiempo para entregar la obra, entonces vi la máquina y empecé a hacer las otras cartografías con la máquina. O sea, este fue mi primer acercamiento. Esto fue solo una... Porque tengo amigos en Chile, entonces no solo utilicé en esta propuesta el mapa de Australia con el de Venezuela, sino que personas que tenían, por ejemplo, hay un mapa de Venezuela-España, porque les comenté que anteriormente había hecho pasantía en España. Entonces hay una conexión directa con mi experiencia como migrante. Esta obra, como se dan cuenta, el estandarte de borde, bueno, en este momento no era estandarte, era simplemente un soporte en tela. Yo le eliminé el marco, le eliminé el bastidor, porque en ese momento la frontera entre Colombia y Venezuela estaba cerrada, y yo pues decidí viajar a Venezuela, hacer la obra allá, después pasarla hasta Cúcuta, y por supuesto se me ocurrió la idea de no colocarle marco en eso, porque tenía que pasar la obra por el río, por la trocha, por estos caminos. Así se montó en sala. Esta obra, si ustedes se dan cuenta, aquí,
tiene esto que estaba pasando cuando ustedes llegaron. ¿Sí? El software que les mostré, que estaba reproduciéndose en tiempo real, se proyectaba sobre esta obra. Y bueno, quería mostrarles parte de la conexión. Siempre ahí está la computadora, el video bin, la computadora tiene el software, y en la esquinita de arriba, aquí, está esta misma cámara que capta a las personas que están dentro de la sala. Y no sé, quería mostrarles esto, que es como el cuadrito de cómo funciona. Está la persona que es grabada por la cámara, y ese video se pasa a la computadora donde está el software. Este software traduce el movimiento, solo el movimiento, lo que aparezca quieto, o sea, no se va a ver, o sea, lo que son sillas, la cámara, la pared, no aparece, y se proyecta sobre la obra. Eso es muy sencillito. Este es otro esquema. Siempre que presento proyectos, pues me gusta hacer como esquema. Esto es, o sea, no es gran cosa. Eso quería también acotarles. A veces uno tiene ideas como artista, pero siente que si no tenemos las herramientas o el conocimiento o la supercomputadora o la supercámara, no podemos hacerlo. O sea, eso lo hice con PowerPoint en algún momento. Y lo único que necesitaba era que las personas entendieran el proyecto. Yo no sé, yo no soy programador, yo no estudié tampoco informática ni nada de esos lenguajes, solo soy un artista curioso que se me ocurre una idea y después intento como desarrollarla a través de la experiencia. Y si no la puedo desarrollar con lo que está a mi mano, busco ayuda de otros amigos, y este software lo hicimos gracias a Roberto Justi, que es un amigo que sí es software artista. Entonces, o sea, cuando digo software artista es porque soy un artista que se encarga de hacer software como obra, ¿no? O sea, este programa es solo para esa obra. Y si tú quieres hacer otra obra, pues hace otro software y así sucesivamente. Después de esa experiencia, con la primera obra que les muestro de las cartografías, aquí ya está en Bogotá. Yo quería volver a seguir pintando, o sea, quería retomar el tema de la pintura, pero como nos vinimos con mi abuela, con mi sobrina, con mi hermana que estaba recién parida, no podía, vivíamos en un apartamento muy pequeño y no podía utilizar químicos, no podía utilizar óleos, y gracias a eso fue que empezó a surgir este tipo de obra de los estandartes. Yo creo que si en ese contexto como migrante, en ese contexto de querer hablar sobre la situación que estamos viviendo, si en ese contexto de vivir en esas condiciones, esta obra no existiría. Sí, precisamente aquí donde aparecen por primera vez esas golondrinas. La golondrina como metáfora del migrante, ¿no? Recordemos que la golondrina es una ave migrante que se va, como ven aquí, de un lugar a otro. Por eso hago en este estandarte en específico, en los laterales coloco dos árboles, pero quiero que tengan presente ese detalle, yo voy a hablar más adelante. Hay como dos árboles, ¿sí? En el centro está el mapa de Colombia y Venezuela, pero sin la frontera. ¿Por qué lo coloco así? Porque yo tengo doble nacionalidad y para mí esa frontera no existe. Yo puedo pasar de un lugar a otro como ir de aquí a la sala, o sea, con total libertad. Entonces, esta obra, bueno, este es un ejemplo de que en algún momento intenté pintarla otra vez porque era reacio a que, oye, yo soy pintor y necesito seguir pintando. ¿Cuál es la influencia religiosa? ¿Perdón? ¿Cuál es la influencia religiosa? No hay ninguna influencia religiosa. No hay ninguna influencia religiosa. Todo el mundo me pregunta, precisamente por eso, y gracias a Dios, yo sabía que a mí me iba a tocar. Los estandartes es más por emblema. O sea, hay varias explicaciones. Primero, el primer problema en que se enfrenta el migrante cuando sale de su país es, bueno, en mi caso no, porque yo tengo doble nacionalidad, pero la mayoría es que no tienen un estatus migratorio, no tienen una documentación. Entonces, desde el mundo de las ideas también se me ocurrió crear un estandarte como un escudo familiar en representación a ese fenómeno migratorio que estamos viendo nosotros, ¿no? Es que ahora, si ustedes se pueden pensar, hace 40 años mi papá y mi mamá fueron para Venezuela y ellos vivieron una circunstancia allá, y ahora nosotros
tenemos una historia parecida. Es como que ahora nos tocó llevar el estandarte de retorno, el estandarte de nuestra casa, o de nuestra casta, a manera de símbolo como un pasaporte, ¿no? O sea, este es como nuestro pasaporte simbólico, por un lado, y por otro, yo fui del movimiento Scout como 9 años, era pequeñito, y en los Scouts pues siempre tenías tu estandarte donde te identificaba tu patrulla, y eso también es una referencia muy directa. Por supuesto, he intentado que no, este primer estandarte tiene unas borlas y tiene unos flequillos y unas cosas que busqué en una tienda de estas donde venden estas cosas y se las coloqué, pero después me dio esa sensación de que era como muy religioso, y por supuesto después de los estandartes seguidos a este, ninguno tiene ese tipo de elementos para intentar, por supuesto. Pero pasa igual como cuando hablamos de los oficios, ¿no? Del género, que a veces también podemos romperlo, ¿no? Sí, puede ser que en un principio estos elementos eran religiosos, pero en este momento yo me apropio de un objeto simplemente y lo acomodo a conveniencia propia, ¿no? Esta es una maqueta, más o menos, de cómo se vería la obra. Por supuesto, este estandarte lo solucioné colocándole un parche, que es algo que quería resaltar. A veces el error te da posibilidades de otras cosas. Al principio estas obras las hacía bordadas directamente sobre el estandarte o sobre la tela, pero a raíz de este ejercicio o de este error decidí todos los demás hacer un parche, como en el caso de los retratos. Yo hago el bordado aparte y después lo coloco sobre el estandarte. Eso me permite que cuando yo desmonte la exposición, si se ensucia o se rompe o se daña, yo lo que hago es cambiar el estandarte y lo coloco en otro nuevo. Aquí hay otras obras. Esta es una obra que me invitaron para la Bienal Sur 2019. Me pidieron este estandarte, es el estandarte más grande que el que he hecho hasta el momento. Se montó frente a la Quinta Teresa. ¿Sí? Este estandarte mide aproximadamente 3,20 por 2,80. 3,20 metros de altura por 2,80. Es como un punto más grande que la pantalla. Este estandarte, pues, antes de montarlo o instalarlo, la idea era fusionarlo con una obra de otro artista, de Franklin Carvajal, que es esta balsa, que se hizo, o sea, se montó como si fuera una vela de la balsa. Después se hizo un recorrido desde la frontera hasta la Quinta Teresa, haciendo como una metáfora, ¿no? de estos caminantes. Y por supuesto, pues me pidieron la obra también de las golondrinas para acompañar esta caravana. A partir de esas obras empiezan a surgir el elemento del árbol nuevamente, pero hace rato les pedí que no lo perdieran de vista, sino que íbamos a hacer esto así ahora. Empecé a hacer este tipo de emblemas familiares, donde en este caso esta obra se llama Corazón. Coloqué, en lugar de colocar los mapas uno al lado del otro, coloqué los mapas uno sobre otro. Y está el mapa de Ecuador, el mapa de Venezuela, el de Colombia, el de Australia, y no recuerdo cuál más. Creo que solo eso. Y a mí me dio la sensación de que se formaba como un corazón. Y dentro de ese corazón, pues, hay un árbol, que es un eucalipto que florece. De hecho, hay varias connotaciones del árbol. El árbol lo pinto desde siempre, y he hecho varias versiones, y quería hacer énfasis en este en específico, o estos árboles en específico, porque recuerdan el primero que hice, el primer estandarte, fue el primero que hice estando en Colombia. Pero aquí hay como un cronograma, no un árbol genealógico, pero sí como una línea del tiempo en cuanto a la historia de algunas propuestas de arte. Mi investigación anterior a estos estandartes era muy pictórico, como les decía. Hacía estos árboles situando al espectador como en la copa de los árboles,
y estos árboles eran pues muy frondosos, tenían muchas hojas, eran bastante follaje. Pero este árbol es de 8 años más o menos, 2009, antes de salir de Venezuela. Pero justo las últimas obras antes de salir de Venezuela que hice de este tipo carecían de hojas. Después la primera que yo hago no tiene hojas, pero a medida que voy evolucionando en el nivel de plástico, pues empiezo a tener conciencia de que el árbol debería tener hojas. Es como si inconscientemente había una época de prosperidad y después cuando entra la crisis en Venezuela, aunque no quería hablarlo, pues considero que esto es necesario, el estado de ánimo de las personas, el estado de ánimo propio, la crisis hacía de que uno se sintiera infructífero. Y cuando salgo de Venezuela, por supuesto, y me enfrento a un nuevo panorama artístico, esta obra que yo hice pictórica, aquí no fue muy bien recibida, entonces al momento de hacer el estandarte me sentía infructífero, pero a medida que iba creando otra obra, pues por supuesto, con conciencia, ahí sí, decreto. ¿Qué pasa con el migrante cuando llega a otro lugar? Entonces empiezo a hacer estos estandartes, que son retratos simbólicos, donde digo, bueno, el retrato de mi hermano, que es Australia-Venezuela, le pongo un árbol para decretarle prosperidad y echar raíces en esos lugares. Entonces es más o menos un poco esa sensación, ¿no? ¿Sí? También me parece curioso la metáfora que utilizas de las golondrinas, justamente de las aves y los árboles, como encontrando ya el lugar a casa, yendo de un lado a otro, ya con los árboles como aquí es el lugar en casa, pero justamente está el árbol con hojas. Sí. Precisamente cuando hago ese primer acercamiento a esta obra, pues coloqué 2 árboles que eran la referencia a un lugar donde parte y un lugar donde llega, ¿no? Esos retratos pues son bordados, no son bordados a mano, sino que son bordados por máquina. Bueno, de hecho, esto es parte de las crónicas del migrante. Mi familia, cuando llegó a Venezuela, en ese momento, en ese contexto histórico, era muy difícil conseguir documentación. ¿Sí? Entonces, hay una tendencia, o hubo en ese momento una tendencia de no sé cuánto porcentaje, lo que te digo ahorita es mentira, pero atrevería a arriesgarme y decir que casi que el 75% o 70% más o menos de las mujeres que se fueron para Venezuela tuvieron que aprender este oficio, el oficio de la costura, por miedo a exponerse a la deportación, porque había camiones de la policía o de inmigración recogiendo y pidiendo los documentos, y el que no tuviese papeles, como decimos allá, lo deportaban, lo llevaban hasta la frontera. Entonces, la mayoría de las mujeres aprendieron estos oficios. Por supuesto, por referencia, por vivir en un contexto textil, o sea, mi familia, mis tías, mi abuela, todas las cosas, entonces aprendimos a manejar estas herramientas. De hecho, lo que tú dices, aunque no queramos, aunque haya todavía estigma, yo recuerdo, yo soy de un pueblo, o sea, yo viví en un pueblo que no llegaba a 20.000 habitantes, y mi mamá en esa época, estando yo pequeño, me decía, tú deberías estudiar diseño de moda para que me hagan los diseños, nosotros confeccionamos, y pensaba con empresa, la cara mía de sorpresa, de decir, por favor. Después me di cuenta, 30 años después, que intenté sacar una marca de chaqueta, junto con una amiga también venezolana, hicimos una marca de mantas guajira, que se llama Guaya, donde empezamos a bordar estas golondrinas sobre estas mantas. Por supuesto, por culpa de la pandemia, pues la mayoría de estos proyectos pues, están en stand-by. Pero cuando retornamos a Colombia, estando en Bogotá, yo no conseguía empleo, me vi en la circunstancia de tener que trabajar en una tienda o un taller, perdón, de confección o de arreglo de costura con mi mamá. Y ahí fue cuando surgió una de estas primeras ideas de que estaba repitiendo la misma historia. ¿Sí? Y es parte de tu invitación, precisamente. Muy importante como la técnica también se vuelve parte de la historia. Sí, de hecho el de mi mamá, el retrato de ella no está aquí.
pero la obra es ella, o sea, la obra es un homenaje que le hago a ella a través del oficio, ¿no? De hecho, mi hermano vive en Australia y el pasaje se lo puedo comprar gracias a un emprendimiento que ellos tenían de ropa para perros. Entre los dos hacían la ropita, salían a la tienda y así fueron reuniendo para el pasaje y con eso se pudo ir hasta Australia. Entonces, siempre hay una relación, una referencia, ¿no? Y por eso es que hago tanto énfasis, ¿no? O resalto el detalle del bordado, el coser como un mecanismo que yo utilizo para hilar historias, ¿no? Hay unos textos que están en sala que escribieron unas personas que han tenido referencia con las migraciones y ellos escribieron y yo después sobreescribí por ese trazo, porque me daba la impresión de que al escribir o bordar sobre su letra o tipografía era como entender su camino, ¿no? Es como algo. Siempre hay una referencia que tiene que ver con la movilidad, con la experiencia de la migrancia, ¿no? Personalmente a mí me impactó mucho el trabajo de los retratos, por lo del bordado, y me parece a mí que tristemente, digamos, esa separación a nivel de género nos ha limitado mucho y nos ha hecho perder muchas posibilidades a ambos niveles de hacer cosas porque se supone que por género no lo debo hacer. Cuando era niño yo dibujaba mucho y mi madre bordaba mucho también, hacía manteles para vender y ella me pedía a mí que le hiciera los dibujos previos sobre la tela para ella bordar después, y hubiera sido hermoso poder aprender también a bordar porque seguramente hubiera hecho otro tipo de trabajos también. A mí me impactó mucho esa obra, en lo personal realmente quería venir al conversatorio por agradecer y felicitarlo porque es un trabajo excelente, o sea, sorprendente y lo deja a uno pasmado. O sea, ese tipo de retratos yo no lo había visto y me impacta, no sabía que se hacía con una máquina. O sea, son unos retratos que uno queda pasmado. Yo me senté a agradecerle, me dio escalofrío de lo bueno que es el trabajo. De verdad quiero felicitarlo. Por eso quise venir al conversatorio también, para darles las gracias y felicitarlo. No, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por venir. De hecho, los retratos, a ver, me preguntan por qué hay retratos en sala si el resto de obra no parecía en contexto. Pues, la idea del retrato es, ya que estoy contando crónicas de migrantes, pues quise darle rostro a los principales protagonistas de estas historias, ¿no? Entonces, también a raíz de eso surge la idea de hacer un retrato. O sea, no maneja tanto concepto, pero es esa parte técnica de la que intento hallar un equilibrio, ¿no? Y por supuesto, muchísimas gracias por tu palabra, no, maestro. Yo quedo honrado de lo que dice y aunque nosotros somos amantes de la tecnología, también hemos dañado computadoras, así que